Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Muy linda tarde. ¿Cómo están ustedes, amigas, amigos? Bienvenidos a una emisión más de La Cocina de Chabela, hoy en martes. Y pues vamos a continuar con nuestra temática rumbo al proceso electoral de 2024 que ha iniciado ya. Pero ya saben ustedes que siempre, tanto martes como miércoles, al frente de nuestra cocina, Maru Chávez. Maru, bienvenida, linda tarde. Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes, Ceci. Tenemos hoy una emisión de La Cocina de Chabela de los martes a las 4 de la tarde, muy especial porque de aquí en adelante contaremos con la presencia, la magnífica presencia en esta conversación en la cocina de nuestra querida compañera feminista, amiga, integrante de Equidad de Género, Trabajo y Familia, Asociación Civil, Silvia Solís, que estará aderezando esta conversa junto contigo, Ceci, conmigo. Contigo, ya sabes, cada martes, ya saben quienes nos escuchan, cada martes, los miércoles también, en esta conversación de los asuntos públicos de nuestro país con pimienta feminista. Y tenemos por allí un ruidito, Ceci, no sé de dónde sale, pero espero que lo podamos continuar para que tengamos una cocina muy rica. Que podamos arreglar el ruidito, Ceci. Estamos, es un ruido ambiental ahí con nuestra invitada, entonces tendríamos que solicitarle el uso de audífonos si es que es posible para Silvia. Hola Silvia. Hola Silvia, ¿nos escuchas? Hola, ¿me escuchas? Sí, se escucho, pero un poco, fíjate. Pero qué gusto de saludarlas y de estar aquí en la cocina de Chabela. Gracias. Pues Ceci, si nos escuchas, si se escucha bien, yo quisiera ya irnos directo al tema que hoy nos ocupa y que nos estará ocupando durante muchas semanas más. Esta conversación que hemos decidido los martes dedicar a pues abordar el contexto político que se está dando en México y que ya estamos súper encaminadas en una cuestión de electoral. De hecho, pues queremos iniciar esta serie de conversaciones que sostendremos cada martes por la tarde. Queremos iniciar hablando de qué es lo que se nos viene hacia el 2024, cuál es el calendario del Instituto Nacional Electoral, qué puestos de elección están en juego y cuáles son la participación de las mujeres en
en este proceso, en este periodo. Y pues Silvia, tú que también estás metidísima en estos temas, quisiera que nos explicaras, nos dijeras, pues, qué es lo que va a estar en juego en el siguiente periodo y en todo el país, porque hay una serie de puestos de elección popular que, bueno, ni podemos contar en total cuántos y cuáles sí están obligados a la paridad o cuáles no, cuál va a ser el papel de las mujeres en estos puestos de elección, etcétera. Pues estamos acá para conversar sobre todo esto. Sí, pues bueno, a mí se me hace importantísima, vital, la participación de las mujeres en la política, no solo como candidatas por el gran número de puestos que se van a poner en juego, sino también la participación de las mujeres que votamos, que decidimos, que tenemos, pienso yo, la oportunidad, la obligación de elegir pues los mejores perfiles o las mejores candidaturas que estén de acuerdo pues a los intereses, a nuestros derechos. Yo siempre pensaría en eso, o sea, en que deberíamos de tener a mujeres que nos representen y que luchen por los derechos de las mujeres en todos los niveles. Perfil que debería quién se va a postular, a qué y a quiénes decidiríamos pues escoger las mujeres, a quién nos conviene elegir, hombres y mujeres, por supuesto, pero poniendo la mirada mucho más específicamente sobre la participación de las mujeres. No siempre significa perspectiva feminista o perspectiva por los derechos de las mujeres. Hay, digamos, definiciones, aunque no de manera oficial, pues pareciera que no habrá ningún cambio en cuanto a que las dos principales contrincantes para el puesto de presidencia de la República pues serán dos mujeres, ¿no? Me refiero a Claudia Sheinbaum y a Xochitl Gálvez. Cuando tú hablas de tenemos que pensar en qué vamos a votar las electoras, eh, por supuesto que a mí se me viene a la mente que vamos a entrar en una dinámica de lugar común en cuanto a que hay por primera vez en la contienda dos mujeres se disputan la presidencia de la República en México y entonces hay un ejercicio de equiparar o equilibrar o poner en la misma balanza sí a dos personas pero que en realidad representan dos proyectos. Y en este sentido yo veo un riesgo muy grande el utilizar el término feminista porque en procesos electorales la derecha es muy tramposa, ¿no? Se autodefine por un interés electoral como feminista, aunque su historial de iniciativas rechazadas en los congresos, pues lo define como no feminista. ¿Qué opinas al respecto, Silvia? Bueno, pues como dicen, por sus hechos los conoceréis o las conoceremos. Bueno, en el caso de Xochitl Gálvez, nunca ha votado por derechos importantes para las mujeres. Pienso desde luego en el derecho a la aborto. Hay comunidad feminista o a la mejor de izquierda
o por los derechos. Y entonces hay por México que yo pienso que está tratando de vendernos una candidatura hechiza, manufacturada, a lo que están pensando que es ahora lo políticamente correcto, pero que no hay sustancia en nada de lo que se pueda analizar en sus puestos de gobierno, o el único de elección popular que tuvo siendo la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, pues no hizo ninguna política ni implementó ninguna política por los derechos de las mujeres, y en cambio sí se alió a ciertos sectores que en vez de promover una ciudadanía más libre, más participativa, lo que hicieron fue pues reprimir a las personas que tienen menos derechos, por ejemplo los vendedores ambulantes, hostigando de alguna forma a la ciudadanía. Y luego su participación como senadora, pues tampoco se le ha visto nada al respecto, más que negar invariablemente cualquier política implementada por AMLO, ¿no? Y en cambio, si analizamos el ejercicio de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, tanto como alcaldesa, pero sobre todo como jefa de gobierno, pues vemos que la política de género pues marca una diferencia muy importante. Entonces, desde que la doctora Claudia Sheinbaum se lanzó por ser, pues vamos a decir, la próxima candidata del partido más fuerte o de la coalición más fuerte de Juntos Haremos Historia, es muy probable que tengamos en el 2024 una presidenta. Y mi pregunta es si a nivel federal la política de género que ella implementó se logra subir a nivel federal, pues va a haber muchísimas mejorías, sobre todo en el combate contra las violencias más importantes que vivimos las mujeres, la violencia feminicida, la violencia sexual, diferentes políticas donde probó la acción adecuada en los ministerios públicos. Pienso en las lunas, pienso en el hashtag 765, o pienso la modificación a las leyes donde ahora el violentador con una denuncia y demás, ellas no son las que tienen que salir de sus casas, sino ellos los. Entonces hay o los senderos seguros, en fin, hay más políticas, incluidas las de las becas, que pues en proporción siempre son más beneficiosas para las mujeres. Entonces a mí me parece que sí tenemos la posibilidad de cambiar el imaginario colectivo de una manera radical para el país, de una presidenta de la República, y además analizando el ejercicio de gobierno, cómo lo implementó, y también el tema de la seguridad, creo que podemos tener una excelente presidenta para el próximo sexenio. Bien. Maru. Sí, creo que hay, Ceci, una idea, porque desde el feminismo, desde las organizaciones, estuvimos durante muchos años pugnando por la participación política de las mujeres, por abrir espacios, porque también hay expertas en la política, porque también puede haber mujeres que pueden hacer un excelente papel en los puestos de toma de decisiones en todos los niveles, ¿no? Incluido la presidencia, por supuesto. Y entonces fue pugnar pugnar por esa participación, por esa apertura de espacios, por ese reconocimiento de los derechos. Sin embargo, ahora nos encontramos en un momento en donde
un momento de reflexión en donde creo a las feministas nos toca ponderar el proyecto más que la participación per se de las mujeres. Creo que desde la legislatura pasada, ¿no? Un congreso con paridad ya es un paso sumamente importante para la participación política de las mujeres. Pero, pues como ya lo has mencionado, Silvia, eh, no es que ser mujeres per se, ya también acá lo hemos conversado, Ceci y yo, no es que per se el que llegue una mujer a esos puestos políticos nos va a dar un mejor proyecto político. ¿Qué piensan, Ceci? Yo tengo mucho el temor, Maru y Silvia, de que en este, digamos, no sé si llamarlo apropiación del discurso feminista, se pueda esconder toda una intención de no hablar con claridad respecto a un proyecto económico sobre todo, ¿sí? Y en hablando del proyecto de la derecha, que lo han dicho de manera cínica, pues ellos tienen la intención de regresar a ese pasado neoliberal que tanto daño provocó a la sociedad, tanto daño provocó a las mujeres. Y entonces en esa apropiación del discurso feminista no se tenga claridad para el caso de las votantes y los votantes, ¿cuál es la intención en términos de política económica y social de ambos proyectos? Me preocupa sobre todo el que estará enarbolando el Frente Amplio por México. Silvia. Sí, Silvia, tienes tu micrófono apagado. Hola. Hola, Maru. Bueno, parece que nos quedamos solas aquí en la plataforma. Maru, no sé si escuchaste mi comentario. Hola. Sí, Estamos aquí con algunos problemas técnicos. sí, Entiendo que Silvia también los tiene. sí. Tenemos alguna cuestión ahí de congelamiento y yo misma estoy luchando un poco con estos problemas de enlace. Sí. Ceci, lo que estamos conversando me parece que va a marcar la vida política del país de aquí en adelante. Yo creo que es un parteaguas que estemos ante, pues básicamente la competencia entre dos mujeres, lo hemos dicho también, por lo pronto, ¿no? Porque también habría que decir que Marcelo Ebrard, ante la pérdida de la posibilidad de estar en la boleta representando a Morena, en la boleta electoral para la presidencia, representando a Morena, pues está viendo algunas otras vías. Él ha afirmado que él estará en la boleta necesariamente, lo que significa es que llegará a través de otro partido o de alguna, pues de otro partido en realidad, porque ya sé que también se cerró, hay que decirlo, el periodo de inscripción de las candidaturas independientes. Entonces, pues lo más seguro es que esté considerando
llegar a través de otro partido. Entonces, decía, hasta el momento, las dos principales competidoras están declaradas ya como candidatas de la coalición de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, por un lado, que es Claudia Sheinbaum, y por el otro lado, la candidatura de Xóchitl Gálvez, representando a esta alianza que se llama Frente por México, ¿sí? ¿Estoy diciendo el nombre correcto? Frente Amplio por México. Frente Amplio por México, pues es que está el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, estos tres partidos que han conformado este frente y que han propuesto o nombrado como su candidata conjunta a Xóchitl Gálvez. Entonces, repito, son dos mujeres las que están al frente ya declaradamente como candidatas de dos proyectos completamente distintos. Entonces, es histórico. Quizá hasta este momento, no sabemos qué más va a pasar, pero hasta este momento es histórico que solo dos mujeres estén contendiendo por la presidencia de la República dentro de 9 meses, más que menos. El 2 de junio del próximo año es la elección, o sea, estamos a mucho menos de un año, Mar. Exacto. Eso per se ya se ha hablado mucho, pero creo que es necesario decirlo también desde estos micrófonos, que es Violeta Radio, ¿no? Por nuestra naturaleza. De eso en sí mismo nos marca de manera contundente un cambio radical en el país. No debemos olvidar que hasta el sexenio pasado, hasta 2018, no había habido una conformación de la contendencia, ¿no? De la contienda, perdón, no la contendencia, la contienda a la presidencia conformada de esta manera. Eso por un lado, pero por el otro lado, tampoco habíamos tenido un gabinete con una representación tan numerosa de mujeres. O sea, no sé si recuerdas, pero el gabinete de Enrique Peña Nieto en el sexenio pasado era 90%, 85, 80%, hombres. Representado por hombres, o a cargo de hombres. Que en realidad los encargos que tiene un gabinete pues son las principales tareas que se realizan en la construcción de un país, sí, o en la destrucción, ¿verdad? Sí. pero son puestos de suma responsabilidad. Entonces, pues eso, tenemos este panorama que ha cambiado de manera radical, me parece, a partir de 2018, que se ha ido transformando a lo largo de estos últimos 5 años y que llegamos a un 2024, o llegaremos a un 2024 con una visión completamente distinta, en donde ya en México, digo, no es inédito en el mundo, por supuesto, ha habido mujeres ministras, mujeres presidentes en muchos países, pero en México lo mirábamos como lejano, ¿no? Bastante lejano. Yo creo que ahora, pues me parece eso, que es sumamente importante que lleguemos con este nuevo panorama y esta nueva idea en la cabeza de que una mujer puede ser presidenta. Pero creo que no nos quedamos ahí. Nos tenemos que
profundizar y tenemos que considerar, como ya lo ha mencionado Silvia, lo has mencionado tú también, considerar qué es el proyecto o cuáles son los dos proyectos, por lo menos hasta ahora, que se están representando en esta contienda presidencial. Sí. Pero no únicamente en la presidencia. Creo que no hay que olvidar que es fundamental para hacer una transformación de un sistema político de manera política y pacífica, ¿no? Que esa es la propuesta, que hagamos una transformación de manera pacífica, porque pues bien ha habido a lo largo de nuestra historia también muchas propuestas de no hacerlo a través de la vía pacífica, ¿verdad? Pero hacerlo a través de la vía pacífica, pues se requiere entonces de muchas fuerzas que estén coordinadas para esa transformación. Y lo que quiero decir de manera directa es fundamental que el Congreso sea concordante, por lo menos la mayoría absoluta, la mayoría, las mayorías necesarias para hacer los cambios fundamentales, ¿no? Es necesario, legislativos me refiero a esos cambios, Sí. Que el Congreso también esté en concordancia con la propuesta de este proyecto de transformación que, hay que decirlo claramente, sería la continuidad de lo que inició en 2018 el partido Morena con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, y que tiene una propuesta para hacer definitivamente mejoras a la vida de la población mexicana y que, claro, desde mi perspectiva es la opción que debemos seguir. De continuar, sí. Quisiera yo un poquito regresarme, Maru, y decir que como nunca antes tenemos la certeza de que el próximo año iniciará un gobierno encabezado por una mujer. Hay que recordar que hubo intentos desde el siglo pasado de algunas mujeres por llegar a ocupar el principal cargo político en México. Recuerdo a Marcela Lombardo, hay que recordar a Cecilia Soto, hay que recordar a la propia Josefina Vázquez Mota, hay que recordar a Patricia... Ahí se me fue Mercado. a Patricia Mercado. Vaya, las intenciones ahí estuvieron, ¿no? Arropadas por los partidos políticos, pero no había un contexto de certeza como lo tenemos ahora, ciertamente, ¿no? Yo quiero decir, Ceci, nombrar a alguien que me parece fundamental en esta historia y que es Rosario Ibarra de Claro, Piedra, también ¿no? ella, candidata Dos veces candidata. cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y recordarás en el fraude de 1998, ella formó parte de este gran frente en contra de el fraude cometido por el gobierno en ese entonces que impidió la llegada del ingeniero Cárdenas al poder. Sí, por supuesto, este arropamiento que hizo en su momento el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que fue el partido que arropó a doña Rosario y que también estuvo recorriendo todo el país, más allá de su activismo como una mujer buscadora de su hijo, sino también una mujer ya con una participación política importante que desde aquellos años, los años 70, 80, clamaba ya por cambios democráticos en el país. Bueno, todos estos ejemplos que hemos dado nos hablan de esos momentos en donde mujeres intentaron llegar a el Palacio Nacional a ser las presidentas, a ser la primera presidenta, pero repito, no había la certeza, ni siquiera en nosotras, no había una certeza socializada de que
íbamos a ser gobernados por una mujer. Pero en esta ocasión sí, y cambia por completo el panorama, porque también hay que decir que en esta ocasión, Maru, tenemos frente al Instituto Nacional Electoral en la presidencia a una mujer en una condición difícil, porque hay que decir que después de Lorenzo Córdoba, un hombre completamente cuestionado por su parcialización durante los procesos electorales y ese contubernio con el Tribunal Electoral, pues ciertamente pone un poco difícil la situación, ¿no? Hay que decir que la participación ciudadana y la vigilancia del proceso electoral será la mejor herramienta para cualquier cochupo que pretendan hacer estas autoridades que pareciera se están erigiendo como poderes supremos a este Maru. Y eso es preocupante también porque vimos en el pasado proceso electoral cómo inclinaron la balanza hacia una de las opciones sin argumentos verdaderamente creíbles, quitaron candidaturas, determinaron que no podían ser candidatos o candidatas determinadas personas, utilizando las facultades o las supuestas facultades que les da el instituto para actuar de manera totalmente parcial en beneficio de algunas de las propuestas electorales. Y creo que eso lo tenemos que tener muy en cuenta y muy vigilado, Maru. Bueno, ciertamente el Instituto Nacional Electoral es un órgano autónomo que ha estado cuestionado en un sinnúmero de veces por los resultados facciosos, los resultados fraudulentos que ha habido en varias de las elecciones, tanto federales como estatales, aun cuando hay institutos electorales estatales, ¿no? Pero a lo que me refiero es cuando el nivel de toma de decisiones es una cuestión federal, pues el instituto también ha sido cuestionado. Como suele suceder en política, y creo que debemos tenerlo claro a las personas en México, todos los órganos están sujetos de alguna manera a las tensiones políticas de las representaciones de los distintos proyectos que se tienen para el país. Eso por un lado, creo que va a ser y ha sido así siempre. Pero otra cosa es cuando el árbitro que se le llama, ¿no? En la decisión que le toca organizar, pero además vigilar que sea una elección democrática, pues toma partido o es usado para fortalecer alguno de esos proyectos políticos. Y justamente, como lo acabas de mencionar, Ceci, el Instituto Nacional Electoral ya digamos, bajo el mando del consejero presidente, Lorenzo Córdoba, actual ex consejero presidente, pues estuvo de una manera muy tendenciosa trabajando para el posicionamiento de actores de la derecha, ¿no? En algunos puestos, como para cargar más hacia la derecha las decisiones electorales.
Yo creo que yo creo que los órganos autónomos son necesarios en una democracia. Sí, estoy convencida de que son necesarios. Sin embargo, creo también que em, estos órganos tienen que tener la vigilancia ciudadana y en ese sentido, a mí me parecía muy pertinente la propuesta de que los consejeros del Instituto Nacional Electoral fueran electos por la ciudadanía, ¿no? Porque resulta que llegan ahí solo nombrados por las representaciones de los partidos y ratificados por el Senado, hay todo un procedimiento, claro, pero pues siempre hay como unos manos que mecen la cuna para tener una tendencia hacia uno u otro lado, que en este caso, pues por la historia que conocemos, ha sido más la tendencia hacia los partidos de derecha o neoliberales o quienes se han instaurado en el poder a través de la corrupción. Eh, lo has dicho tú, Ceci, efectivamente me parece que este proceso electoral tiene que estar vigilado porque yo lo que creo es que en 2018 fue tan contundente el resultado que no hubo manera de hacer fraude, pero eso no quiere decir que no lo van a intentar, Que no lo ¿no? hayan Eso no intentado, quiere claro. decir que nuevamente no van digo, todo el sexenio lo han estado haciendo, intentando de alguna manera desestabilizar el gobierno de la 4T, porque ha sido un golpe muy duro para sus intereses el que llegue el partido Morena al poder y que además el partido Morena se sostenga. Entonces, a mí me parece que hoy como entonces se requiere de una vigilancia, pero también de una salida contundente a votar por la continuidad de este proyecto. Y ya regresó Silvia con nosotras. Adelante, Silvia. Abre tu micrófono, Silvia. Silvia, no sé si nos escuchas, tu micrófono está cerrado. Ahí está, ¿no? Ya. ¿Ya me escuchan? Sí, ya. Perfecto. Les decía que efectivamente coincido con ustedes. El ADN que tiene, vamos a decir, el INE, pues vaya que nos ha dejado mucho que desear y con un pues muy mal síntoma, porque se supone que un órgano autónomo como es el INE debería de haber planteado en todas las elecciones un ejercicio eh, sin partidismo por alguna parte, pero no ha sido así. Desafortunadamente lo que vivimos fue claramente un INE hacia un lugar con todas estas candidaturas que quitaron y además con una abierta confrontamiento del presidente del INE, el expresidente consejero, con las decisiones, pues no solo que tomar el presidente, sino fueron las decisiones que tomamos la población, porque fuimos la población los que mayoritariamente votamos por AMLO y decidimos que el país tenía que cambiarse de lugar, a hacer caso a otro proyecto de nación más acorde con lo que queríamos, e incluso con el que veníamos luchando desde hace mucho tiempo, porque bien lo ha planteado Ceci sobre las votaciones, cómo fueron en el 88, cómo fueron también en el 2000, cómo logró el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ganar inmediatamente la capital del país en el 97, pero por
el ansia, el hambre de democracia que teníamos, de salirnos del amarre que nos tenía el PRI en todos sentidos. Y pues si en el 2018 no hubiera habido una votación tan fuerte, tan contundente, pues vaya que hubieran a lo mejor logrado hacer otro fraude, y quién sabe cómo se hubiera podido desarrollar en términos de cómo lo hubiéramos aceptado, si hubiera habido algo de violencia o no. Pero creo que la solución que le dimos pues fue la mejor. Me parece que para el 2024 ese ADN del INE sigue siendo, pues hay toda una estructura ahí. Yo también estoy de acuerdo que deberían de ser los consejeros electos para que precisamente no tengan que estarle respondiendo a ninguno de los partidos, estar cumpliendo con el partido que te propuso, que te mandató, sino es deshacer ese nudo de poder con el que se ha amañado los partidos desde hace mucho tiempo, y donde su centralidad está en ver cuántos dineros se les otorga para el ejercicio, para toda la burocracia partidaria, y no para promover un proyecto de nación, el cual estamos impulsando. Y lo que ha hecho el INE desde que llegó la 4T y AMLO ha sido molestar toda esa política y no garantizarnos de que tenemos un árbitro imparcial que no va a actuar de manera partidaria. Ciertamente con el nuevo cambio que hay, tanto en la presidencia como las otras consejeros que recién se incorporaron, pues puede haber una actuación de parte del INE un poco más equilibrada. Sin embargo, la estructura que tiene el INE con la manera de funcionar, su funcionamiento, pues no nos garantiza. Así es de que sin duda, pues lo que tenemos que hacer es salir y votar masivamente y vigilar que se respete nuestro voto, porque pues nos pueden querer hacer de chivo los tamales nuevamente, como decimos acá en México, ¿no? Sí, y sobre todo la actuación del tribunal, porque hemos estado mirando en estas semanas que ante una decisión del Consejo General del INE, hay una corrección de plana del tribunal. Lo acabamos de ver hace unos días con relación a la sanción que había impuesto el INE a Ricardo Salinas Pliego por esta violencia en razón de género ejercida contra la senadora Citlali Hernández. Y pues resulta que el tribunal dice que no, el tribunal dice que no se le puede coartar su libertad de expresión al empresario, y entonces pues estamos ante una situación de dejar hacer con toda impunidad, ¿no? Es decir, la última decisión ya ni siquiera la toma el INE, pues obviamente se entiende, así está establecida la ley, pero pues hay nanita que nos estará esperando con el tribunal. Sí, desde luego el tribunal es uno de nuestros enemigos número uno, y además sin ninguna vergüenza. O sea, ha sido realmente, qué bueno que lo recuerdas y cómo lo citas, Cecilia, porque efectivamente tenemos un tribunal que está defendiendo literalmente los derechos de, pues de cómo le vamos a llamar, la cúpula del poder, la gente que quiere regresar a como dé lugar, y en una evidente falta y violencia política de género contra la senadora, sin ninguna vergüenza, este señor que es muy partidario de Felipe Calderón, porque también pues hay que decir cómo se las gastaban, ¿no? Cómo nombraban y han nombrado, y ellos pues siguen reaccionando
para proteger los derechos de las personas que los nombraron. En este caso, el presidente del tribunal fue propuesto por Felipe Calderón, ¿no es así? Sí. Y a lo que están reaccionando, a lo que están respondiendo, es a eso, a esa protección realmente vergonzosa, y no les importa quedar o en evidencia, sino lo sigan haciendo con toda impunidad, tal cual. ¿No te preocupa, Silvia, la poca resonancia por parte de algunos colectivos feministas frente a estas decisiones? Conversábamos la semana pasada, Maru y yo, esta confrontación que hay de algunos colectivos frente al gobierno de Andrés Manuel, esta relación tan ríspida, esta violencia ejercida por algunas colectivas, lo digo yo, probablemente mis palabras molesten, pero ciertamente ha habido toda una intención de confrontación y en ese sentido hay un mutis frente a estas agresiones ejercidas, ya dijimos, por Ricardo Salinas Pliego frente a Citlali Hernández y de otros actores. Y hay un mutismo por parte de colectivas feministas que debieran estar protestando por estas decisiones, ¿no? Sí, así es, o sea, se ha hecho como muy evidente quién sí está dispuesta o qué colectivo o cuál están dispuestos realmente a manifestarse ante algunas evidentes manifestaciones donde solo es atacar al presidente, se dicen feministas y no reconocen toda la política de género que sí se ha implementado, como esto que ustedes comentaban hace rato, un gabinete paritario, todo lo que las gubernaturas, o sea, la verdad, si no hubiera sido por Morena, pues no sé cuántas gubernaturas de mujeres tendríamos o no. Yo creo que tendríamos muy pocas o prácticamente no tendríamos. Y llama mucho la atención que haya de repente colectivos que se dicen feministas y que no quieran reconocer eso que sí se está haciendo. O sea, ahí es donde dices, bueno, no hay realmente no se está haciendo una crítica con enfoque de género o hablando sobre sí la política real que se ha hecho desde la izquierda, sino se han disfrazado, la verdad, de avanzada, de feministas, y a la mera hora pues están realmente, pues no, ¿cómo lo podemos decir? No están jugando a favor de los derechos de las mujeres, sino que se han vuelto feministas, sí de tiempo, ¿no? Por ejemplo, algunas personas que han estado como siempre defendiendo los derechos de las mujeres, pero muy convenencieramente, muy desde el poder, muy desde ciertas oficinas o con ciertas canonjías o con diferentes puestos que les fueron dados y que los iban defendiendo y que los han estado defendiendo. Y la verdad, a mí eso me llama a muchísima sospecha de por qué actúan así. Entonces no es tanto lo que les importa los derechos de las mujeres, sino tienen una clara decisión de actuar para condenar o malinterpretar o malinformar el gobierno, uno de los gobiernos que más ha hecho por los derechos de las mujeres, pero por los derechos de toda la población. Eso es lo que más llama la atención. O sea, se manifiestan o han salido en algunas manifestaciones donde no ha lugar, o sea, donde no se quiere reconocer lo que sí se está haciendo. Por ejemplo, pienso en las cosas sobre feminicidio, las diferentes manifestaciones, y bueno, en algún momento en el que he participado sobre
por ejemplo, la búsqueda de mujeres desaparecidas o la lucha por justicia ante algunos feminicidios. Y lo que tanto pedíamos, un registro, mejores condiciones, un registro nacional de desaparecidas, condiciones para que las fiscalías realmente se desarrollaran. Por primera vez tuvimos una Comisión Nacional de Búsqueda de Víctimas, pero con mujeres feministas que le sabían, que lo han hecho bien, y esos son incapaces estos colectivos de reconocer lo que sí se ha hecho. Seguramente falta mucho, pero no podemos negar lo que sí se ha hecho. Y ahí es donde digo, pues no hay una seriedad, no hay un compromiso realmente de decir, yo sí lucho por los derechos de las mujeres. Realmente somos colectivos feministas. Para ser feminista es ser de izquierda, es ser liberales. La revolución más de las ideas más adelantada y de los derechos también más adelantados. Entonces, ¿cómo no se puede reconocer eso? Porque hay una evidente campaña de ataque contra la 4T. Hay un golpe de Estado blando, pienso yo, y muchos más. Se deja ver por diferentes actuaciones, por ejemplo, toda la radio, la televisión comercial en contra todo el tiempo. ¿Perdón? No, adelante, continúa, Silvia. No. Sigue, continúa. Sí, sí, toda la radio, televisión, todas comerciales, molestingando, para no decirlo de otra manera, todo el tiempo en contra de lo que sí se está haciendo bien, sin capacidad de reconocer nada, pero porque pues hemos visto parte de esos movimientos hacerse en América Latina. Por ejemplo, ¿cómo podríamos entender lo que le pasó a Lula o Dilma Rousseff o al presidente Pedro Castillo o a otros? O sea, desde luego que hay toda una intencionalidad de derrocar, desprestigiar, debilitar al gobierno de la 4T. Y desafortunadamente, muchos colectivas feministas están en eso. Sí, lamentablemente. Y es lamentable también que el tiempo transcurra tan rápido cuando estamos conversando asuntos tan trascendentes, pero pues es ya momento de despedirnos por hoy, porque en adelante seguiremos conversando contigo, Silvia. ¿No es así, Maru? Sí, efectivamente. La idea es que podamos tener estas conversaciones conforme se vayan desarrollando los eventos hasta llegar pues el momento culminante el siguiente año de las pero tenemos muchos temas que abordar. Esto último que estabas mencionando, Silvia, creo que merece una conversación más profunda, larga, dedicada únicamente a esto que estabas diciendo, porque creo que no podemos negar que somos entes políticos, ¿no? En lo individual y en lo colectivo, como feministas que nos nombramos. Y a mí me gustaría también que abordáramos no solo la política en términos electorales, sino la política, el actuar y el accionar político que tenemos como ciudadanas en esto que llamamos país y que es nuestro país y con una sociedad en la que estamos jugando, creo, un papel determinante para el futuro de las generaciones que vengan y cómo podemos incidir en una mejoría en la vida y en el ejercicio de los derechos
de las mujeres. Bueno, entonces, pues creo que hoy hemos tenido una rica charla introductoria de todo este, vorágine de eventos que hemos estado viviendo las recientes semanas respecto de un proceso específicamente electoral, ¿no? Pero también en términos de la política hay mucho que decir. Entonces, muy seguramente, no muy seguramente, seguramente estaremos y con toda certeza conversando de esto en las siguientes emisiones que nos estará acompañando Silvia Solís, ella comunicadora, integrando Trabajo y Familia AC también, pero además una feminista también con un importante trabajo independiente. Pues muchísimas gracias, Silvia, por esta probadita. Gracias, Ceci. Silvia. Gracias. Hasta el siguiente martes a las 4 en Violeta Radio Hasta el siguiente 106.1 martes, con FM. mucho gusto. Claro que sí, y muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.